Ahora junto con nosotros el podcast de Economía Política, Eduardo González Olguín. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Hola Kevin, hola Misael, realmente en un día raro porque estamos acostumbrados a que sea el día lunes, hoy es jueves, pero bueno, estamos tratando de expresar la opinión, ¿viste? Digamos, en estos días, sobre todo después del discurso tan estrafalario de Milei, hay mucha gente que me está preguntando, bueno, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo de lo que ha pasado en este año, ¿no es cierto? Sí. Y lo que yo estoy haciendo, digamos, es fundamentalmente tratar de mirar en datos objetivos, digamos, que no tanto interpretación, digamos. Nosotros cuando vemos, digamos, este año de Milei, lo que podemos decir con toda objetividad, ¿no es cierto?, que el Producto Bruto Interno, que es, digamos, un indicador que mira la riqueza que se ha generado durante un año en un país, en este caso la Argentina, bueno, ese Producto Bruto ha caído un 3,8%, y ese es un dato que es interesante que recalquemos, que el dato, la fuente, es el Fondo Monetario Internacional. Para, digamos, ubicar a la audiencia, digamos, es realmente una cosa grande, digamos, una fluctuación hacia la baja del PBI es realmente una cosa bastante baja. Está mostrando, digamos, una caída importante, digamos, ¿no? La otra cuestión que tenemos que hablar es la disminución de los salarios. Si nosotros nos comparamos cómo es el índice salarial, el conjunto del salario, digamos, en todas sus expresiones, ¿no es cierto? Los que están en blanco, los que están más o menos ubicados, los que son precarizados. Nosotros encontramos que el salario, si lo comparamos al salario que había, digamos, un año atrás, ha perdido un 16% en su capacidad de compra. Se ha deteriorado la capacidad de compra. El salario real, que se llama, se ha deteriorado. Hay un discurso por parte, digamos, del oficialismo y todos los medios que lo siguen, digamos, que están mostrando que ha habido alguna recomposición en los últimos meses, pero es una recomposición, vamos a decirlo bien, una recomposición respecto del mes. No está logrando recuperar el salario que había hace un año. Por eso yo digo, hay un deterioro del 16%, que es decir, que se está comprando un 16% menos de lo que se compraba hace un año. El caso de las jubilaciones, que es la cosa más estrambótica que escucho por parte de Milei, nos tiene acostumbrados que dice cualquier cosa, ¿no? Él habla de una recuperación, digamos, de las jubilaciones. Lo importante es ver, no estaban bien los jubilados, yo lo vengo diciendo, lo decía, ustedes recordarán, yo lo decía el año pasado, no estaban bien los jubilados hace un año, pero digamos, hace un año, cuando uno miraba que compraba, digamos, la jubilación mínima, que es, digamos, la que tiene la mayoría de los jubilados nacionales en noviembre del año pasado, uno se encontraba que compraba la mitad de la canasta del adulto mayor. También esto hay que ver una precisión, digamos. Las canastas de las personas son distintas. Y las del adulto mayor tienen el problema de que yo también soy adulto mayor, que tenemos una composición de medicamentos muy grande. ¿eh? Así como la gente joven, qué sé yo, entre los 20 y los 50 años prácticamente de vez en cuando toman algo para el dolor de cabeza. Nosotros a medida que vamos creciendo vamos teniendo más achaques y vamos necesitando más medicamentos. O sea que los adultos mayores tenemos una canasta específica con la cual tenemos que medir la capacidad adquisitiva de la jubilación. Bueno, hace un año, digamos, esa canasta perdón, digamos, la jubilación, digamos, cubría la mitad de la canasta, la mitad de la canasta, es decir, no estaban bien los jubilados hace un año. Cuando vemos cómo está ahora, de nuevo haciendo el mismo tipo de medición, esa, digamos, jubilación cubre nada más que un tercio de la canasta, o sea, de la mitad que está mal, pasamos a un tercio, digamos, un tercio es menos que la mitad, ¿eh? Y eso objetivamente mirando lo que tiene que comprar un adulto mayor, es decir, las jubilaciones se deterioraron objetivamente, lo vamos a decir con todas las letras, cuando Milei dice que mejoran las jubilaciones, está mintiendo. La otra cosa terrible, tremenda, ¿no es cierto? Porque siempre yo recalco, ojo, que en la economía lo que están son seres humanos. Yo por ahí veo que hay economistas que es como que están con una planilla Excel haciendo cálculos y deshumanizan todo lo que pasa. Se perdieron 261.000 puestos de trabajo registrados.
los trabajos de más calidad se perdieron. 261.000 puestos de trabajo. Y entre los datos que explican esto es que se cerraron 16.000 pymes. No nos olvidemos que las pymes son las empresas que proporcionalmente más empleo, digamos, proveen. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y por supuesto, ligado a todo esto está, ¿no es cierto?, que la desocupación, que hace un año estaba en 5,7%, ahora está en el 7,6%. Hay más desocupados. Cosas, digamos, que son datos, vean que ustedes objetivamente estamos mirando los datos y los datos van encajando, ¿no es cierto? Los encontramos nosotros que tenemos como cosa muy importante, nosotros que somos digamos, una sociedad que, digamos, le gusta la carne de vaca, bueno, es el consumo más bajo de los últimos 26 años. O sea, hay una tremenda caída. Y tenemos concepto que las ventas de las pymes, lo que va del año, han caído un 13,2%. Y esto tenemos no solamente en cuanto a precios, a valor, a lo que han cobrado, sino también que han caído, digamos, la parte física, la cantidad de unidades que han vendido, bueno, se ha caído tremendamente. Entonces vos tenés esto. Y una cosa que me preocupó mucho, pero mucho, ¿no es cierto?, es que la inversión, ¿no es cierto?, la inversión es un indicador de lo que va a pasar para adelante. La inversión es lo que te permite aumentar la productividad del trabajo. O sea, la productividad la tiene el trabajo, ¿no es cierto? El generador, digamos, de riqueza es el trabajo. Pero la maquinaria, los equipos, las instalaciones, que es lo que hacen la inversión, aumentan esa productividad. Bueno, nosotros nos encontramos que la inversión de este año es un 35% menos que la del año pasado. Es decir, que estamos viendo que para adelante no va a haber justamente ese impulso que significa justamente la inversión, es de esos, digamos, acciones que tienen su resultado hacia adelante. O sea, hacia adelante, hacia el año que viene y el otro, ¿no es cierto? Vamos a tener una retracción fundamentalmente porque, bueno, no ha habido la inversión necesaria para poder justamente seguir trabajando en la economía. Esto es importante porque junto con la inversión, no nos olvidemos que viene el adelanto tecnológico. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno responde la computadora que no le ande más bien, o responde el celular, viene con una tecnología nueva que tiene justamente mayor servicio, mayor productividad. Bueno, esto, por eso recalco que es muy preocupante esta retracción del 35% de la inversión. Y veamos la otra parte que decía yo recién. Esto se traduce claramente, que es justamente lo que no quieren nombrar, digamos, los adictos y los seguidores de Milei. Tiene, digamos, una correlación en lo social. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que la pobreza que era alta, porque yo nunca dejé de reconocer esto, la pobreza que era alta el año pasado estaba en el 42%, o sea, había un 42% de argentinos que eran pobres, ahora pasó al 55%, ¿no es cierto? Y la indigencia, ¿no es cierto?, que ya estaba en el 12%, pasó ahora al 16%. Los porcentajes yo sostengo que en cierta forma invisibilizan. Entonces a mí me gusta decirlo en personas. ¿Qué significa eso? Quiere decir que hay 26 millones de argentinos que están en la pobreza, de los cuales casi 8 millones no pueden alimentarse adecuadamente. Y está el dato realmente que escandaliza, que más de 1 millón de niños se van a la cama sin haber cenado. Eduardo, te quería hacer una consulta con un paréntesis en este número que vos acabás de tirar. Entonces podemos sacar en conclusión de que se está consolidando en la Argentina un modelo donde hay 70% de personas que la están pasando mal y un 30%, por decirlo o ser generoso, que más o menos la está pasando bien. Claro, porque lo que es importante decir es que no es nada nuevo para nosotros. Desgraciadamente, fíjate vos, cuando aparece la primera expresión de este modelo, que es la expresión que le hace la dictadura militar, yo siempre digo, este modelo liberal, ¿no es cierto?, esta idea de que hay que concentrar el ingreso en una pequeña cantidad de personas y que esa concentración del ingreso va a estimular justamente la inversión y a partir de eso va a crecer la economía. No es nuevo, o sea, estoy hablando para la audiencia más joven,
estoy hablando de 1976. O sea, este modelo, en sus rasgos fundamentales, aparece en 1976. Entonces ahí los economistas empezamos a hablar, me gusta la pregunta que me has hecho, que socialmente este era el modelo de los 3 tercios. Es decir, 1 tercio de la sociedad permanentemente ocupada, 1 tercio de la sociedad permanentemente desocupada y 1 tercio que entra y que sale de acuerdo al ciclo económico. Entonces, cuando el ciclo económico está en baja, vos tenés 2 tercios afuera. Cuando el ciclo económico está en alza, conseguís tener 2 tercios adentro. Pero siempre tenés 1 tercio. Y acá aparece, no es una cosa casual, ¿no es cierto? Que aparece una idea, ¿no es cierto?, que el hecho que exista una masa permanente de trabajadores desocupados están presionando a la baja el salario, porque lo que no quiere la persona es estar desocupado. Entonces, lo que busca fundamentalmente y está dispuesto, digamos, directamente a resignar derechos laborales con tal de justamente trabajar. Entonces, no es una cosa casual, es una cosa querida en este esquema, digamos, que se tiene. El problema que tiene esto fundamentalmente es que en América Latina y en Argentina particularmente, cuando se dan estos procesos de concentración del ingreso y la riqueza, no se traducen en inversión, sino que se traducen en fuga de capitales. Y la prueba más grande es la más reciente, para que no nos vayamos tan lejos, ¿no es cierto? Lo que se vivió en la época de Macri, donde se fugaron 86.000 millones de dólares, que se fueron al exterior. Y yo siempre recalco una cosa cuando hablamos de la fuga de capitales, porque da el otro contradiscurso, no, oye, 2,5 millones de argentinos compraron dólares. Sí, es cierto. Pero cuando vos ves, por ejemplo, que 10 personas, fugaron en la época de Macri, en total, las 10 todas juntas, 8.000 millones de dólares, no es la persona, no son los que compraban $200 por mes. Son justamente los grandes grupos económicos, la parte de la cúspide, digamos, económica. Entonces, se encuentra uno que, bueno, cuando vos concentras el ingreso y la riqueza, no se provoca lo que dicen los liberales que en la teoría tendría que pasar, sino que lo que pasa es una brutal fuga de capital, que para nosotros es una cosa espantosa, porque justamente hay un autor, Osvaldo Zun, que es un chileno, que en la década del 50 del siglo pasado empieza a hacer estas investigaciones, y él llega a una conclusión muy interesante. El tema nuestro no es que necesitamos la inversión extranjera que tanto hablan. Lo que nosotros necesitamos es que no se fugue capital. América Latina y la Argentina generan capital. El tema es justamente que se fuga. Entonces, vos tenés que tener políticas para evitar justamente la fuga de capitales. Bueno, y ojo, que quiero decir una cosa, siempre se fugan capitales. En los momentos que hay más, digamos, control, digamos, por parte del Estado, se fuga menos, pero se fuga. Y en los momentos que no hay control y hay total libertad, como en la época de Macri, y como debe estar pasando ahora, que no nos están dando, el Banco Central no nos está dando estadísticas, se fuga una cantidad espectacular. Eso me parece que es muy importante. Y no quiero dejar esta parte, digamos, de hablar del tema bendito que tanto le gusta, digamos, a Milei hablar de la inflación. Hay que decirlo con todas las letras, no puede ser que sigamos nosotros en la tontería esta de que de golpe, ¿no es cierto?, al principio Milei decía que íbamos a tener una inflación del 15.000%, después le Que pareció... tuvo una hiperinflación, también lo dicen, lo dijo en el discurso. Que Sí, no, bueno, pero tú ves esto. Largó la hiperinflación y te decía 17.000%. Y sé que le ha parecido poco esa exageración, y ahora habla de 47.000%. Mira, la del 15.000%, yo me puse a hacer digamos, una especie de, digamos, cálculo, ¿no es cierto?, de simulación. Se da 15.000 si vos todos los meses hubieras tenido una inflación del 25,5% acumulativa. Pero vos no te podés olvidar, no podés, digamos, hacerte el tonto y no darte cuenta que vos tuviste una inflación del 25,5% en diciembre porque hubo una devaluación del 118%, que es lo que provocó Milei. No nos olvidemos justamente que cuando el Fondo Monetario estaba, digamos, presionando al anterior gobierno para que haga una devaluación del 100%, el anterior gobierno hizo una devaluación del 20%, y a raíz justamente de esa devaluación hubo un salto inflacionario. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es un gobierno que
se vanagloria de ir reduciendo la inflación que él provocó. Entonces no estábamos al borde de la hiperinflación, porque la única forma, digamos, de pensar que podíamos tener una inflación permanente del 25,5% sería que hubiéramos estado devaluando todos los meses esa forma. Inclusive más, si vos hubieras hecho eso, por la ley de rendimientos decrecientes, no hubiera sido siempre el 25%, sino hubiera sido algo menor. Entonces, es un invento total esto que estamos al borde de la hiperinflación. Teníamos inflación alta, sí, alta. Y quiero recalcar esto cuando decimos, teníamos una inflación alta. Cuando nosotros medimos, digamos, este último índice que tanto aplaude el gobierno, nos encontramos que en los últimos 12 meses, o sea, midiendo, digamos, la gestión Milei, la inflación, ¿no es cierto?, es del 166%. Y los 12 meses anteriores, digamos, la inflación sigue siendo un poco más baja, 160%. Es decir, todavía el gobierno, a pesar de habernos provocado una descomunal, digamos, destrucción de la economía, porque eso quiere decir, cuando nosotros decimos, perdimos 261.000 puestos de trabajo, desaparecieron 16.000 pymes, ¿no es cierto? Es destrucción de la economía. Cuesta muchísimo volver después a construirla. Por esa tremenda destrucción de la economía, todavía tenemos una inflación más alta que la que había el año pasado con esa gestión que tanto, digamos, a Milei le gusta criticar. Y la otra cosa fundamental es hablar, que tampoco es inocente, digámoslo con todas las letras, no es inocente. La inflación provoca una distribución del ingreso particular. ¿Cuál es la distribución del ingreso? Que los sectores que tienen, digamos, poder de mercado, los oligopolios y los monopolios, se apropian de parte de la riqueza generada por los otros sectores de la sociedad, porque tienen la posibilidad de aumentar los precios por encima de la media. Nosotros estamos viendo un montón de investigaciones que están mostrando que los grupos económicos concentrados están vendiendo menos, escuchen bien, están vendiendo menos y están ganando más. Voy a nombrar algunos al azar, digamos, como para que les refresquen la memoria cuando vayan al supermercado, de cuáles son estos grupos que han ganado. Molinos, La Serenísima, La Anónima, Arco, Ledesma, la Sociedad Comercial de Plata, todos los bancos, Wageningen, Procter & Gamble, Personal, claro, ¿no es cierto?, las prepagas. Bueno, todos estos grupos han justamente o prestado menos servicios o vendido menos y ganado más. Porque justamente aumentaron sus precios, sus bienes y servicios por encima de la media. ¿Y quiénes perdimos? Y bueno, fundamentalmente las pymes, porque las pymes no pudieron trasladar a precios el aumento de los costos. Uno de los mayores costos que han tenido es el aumento de los servicios. La luz, el gas, el celular, el teléfono, ¿no es cierto? Bueno, las pymes no han podido trasladar. Entonces, las pymes han tenido un doble problema, que han vendido, digamos, con márgenes gananciales mucho menor, otras a pérdidas, o sea, todas estas que desaparecieron justamente lo hicieron porque tuvieron que vender a pérdidas, y además tienen una caída en sus ventas físicas, digamos, menos unidades han vendido. Y después están todos los trabajadores en todas las categorías. O sea, ha habido una brutal, enorme traslación de ingresos generados por la mayoría, digamos, de la población. Me animo a decir justamente el 90% perdió, y solamente un 10% logró justamente mejorar. Fíjense, les doy hablando del 10%. Les cierro un poco esto para no abrumarlo con tantos datos. Estoy dando tantos datos para que vean que soy objetivo. No es que me guste o no me guste. Estoy mirando realmente. Y datos fehacientes, porque el gobierno tiró datos que no coinciden con la realidad. Y muchos datos los tiene el mismo INDEC que el gobierno, pero el gobierno no los mira cuando no le conviene. Fíjense, el decil más rico, es decir, el 10% más rico de la población pasó, digamos, de tener el 22% del PBI a tener el 25%. Es decir, ahí se ve clarito, ¿cierto? Del 22% al 25%. Y el más pobre, o sea, el 10% más pobre, que ya no se los puede estrujar más, digamos, pasó del 3,5% del PBI al 3%. Ese, digamos, el más pobre pierde el 0,5%. ¿Cómo se explica la diferencia en el decil más rico? Y que todos los otros, el resto de la sociedad, también perdieron, y logró justamente el decil más rico, el 10% más rico de la población,
mejorar su situación. Miren lo que le estoy diciendo, voy a volver a recalcar. El 10% de la población se está llevando un cuarto del Producto Bruto. ¿Eh? O sea, digamos, esto de la inflación, tampoco veamos por otro lado. Todos saben, todos los economistas sabemos que cuando hay inflación, hay un movimiento en los precios relativos y los que mejoran justamente son los que tienen poder de mercado. Entonces, y vuelvo a repetir esto, y lo quiero decir con todo énfasis, esto no es nada nuevo. Lo nuevo son dos cosas acá. Lo nuevo que es la velocidad con que se hizo y la desaprehensión social, porque todos los economistas saben que si causa una recesión grande, la inflación baja. ¿Por qué no hacen, digamos, semejantes recesiones en otros países del mundo que tuvieron inflación? Y bueno, justamente porque tienen, digamos, cierta, digamos, consideración social que no pueden estar provocando la catástrofe. Y bueno, y aparecen otras cosas como que te muestran como que es inevitable. Y entonces dicen, no, el problema acá justamente es el problema que teníamos nosotros con el déficit fiscal. Yo coincido como economista heterodoxo que no podemos tener un déficit fiscal espectacular. En lo que no coincido, quiénes son los sectores que tienen que aportar para que no haya déficit fiscal. Y te sale, por ejemplo, el YARAF de Nadine Argañarás, que no se lo puede para nada decir que es kirchnerista, ni peronista, ni socialdemócrata, ¿no es cierto? Te dicen justamente que el principal esfuerzo, ¿no es cierto?, lo hicieron los jubilados. O sea, el eslabón más débil de la cadena social es el jubilado. Porque ¿por qué inventa más Bismarck en el último cuarto del siglo XIX en Alemania? A la par de la unificación alemana lo hizo. Jubilación, porque justamente el tema es que las personas a medida que van teniendo más edad pierden capacidad laboral, pierden capacidad laboral. Y entonces por eso aparece la figura de la jubilación. Entonces cuando vos lo pones justamente a los jubilados, y vuelvo a recalcar, el eslabón más débil de la sociedad, que ha perdido capacidad laboral, a que sean los principales aportantes a la disminución del déficit, y realmente es terrible. Y te dicen como que fuera lo único. Y yo siempre les digo, miren, hay una cosa sencilla que está en internet. Busquen el presupuesto que había planteado el último gobierno, el gobierno anterior. Y el gobierno anterior plantea, fíjense qué interesante, plantea una baja, digamos, en el gasto equivalente al 4% del PBI, que lo llevaba a tener justamente un superávit fiscal. Iba a tener todavía déficit financiero por el pago de los intereses. El fiscal es sin pago de los o primario. Fiscal o primario es el pago justamente antes de pagar los intereses de la deuda. Es decir, que con el funcionamiento del Estado, sin los intereses, la propuesta que dejó, digamos, el gobierno anterior era justamente un superávit, digamos, primario. ¿Cómo lo hacía? Justamente recortándole a los sectores que tenían mayor capacidad contributiva. Así que no me vengan a decir entonces que lo único que se podía hacer era castigar a los jubilados, suspenderles el FONIT a los maestros, mandarle menos, digamos, recursos a las provincias, suspender la obra pública. La suspensión de la obra pública es una enormidad porque la obra pública justamente es un motor de la economía, ¿no es cierto? Bueno, Los todo fondos lo de que los nos dicen municipios que era también. lo necesario hacer, bueno, vos tenés otra propuesta totalmente. Y encima, ¿no es cierto? No lo dejemos de olvidar, no lo podemos dejar de mencionar. Bajaron justamente el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que justamente tienen que, digamos, asumir los sectores que tienen mayor capacidad contributiva. Entonces vos te encontrás entonces que no es cierto, y lo recalco, no es cierto, es mentira, ¿no es cierto?, que la única forma de poder salir de esta, de poder mejorar las cuentas fiscales, era hacer este tremendo ajuste a costa de los sectores más débiles y a costa de la actividad económica, ¿no es cierto? Hemos tenido otras experiencias, ¿no es cierto?, en Argentina, porque no es la primera vez que nos pasa esto, hemos tenido otras experiencias en Argentina, donde justamente se hizo lo que yo estoy diciendo, y no hubo semejante costo social, no hubo un derrumbe de la economía, porque aún los economistas liberales reconocen que la situación de Argentina es como si hubiéramos tenido una guerra. Pues no hemos tenido una guerra, lo que hemos tenido justamente es el gobierno de Milei.
Bueno, Eduardo, te quería preguntar, ya tenemos, me dijo de producción que ya está en el piso el presidente del Partido Solidario de Córdoba, pero quería preguntarte primero, Eduardo, ¿cuáles fueron los lugares del Estado que más ajustó Javier Milei y qué sectores de la sociedad fueron más perjudicados por este desguace del Estado? Vos tenés uno, digamos, los docentes, porque sacó el FONIT. En Córdoba, digamos, hay una compensación, pero no todas las provincias han tenido la capacidad, digamos, financiera, porque además de sacar el FONIT, sacó una gran cantidad de recursos que están establecidos por ley, que se sacó a las provincias, y que esos recursos fundamentalmente iban al pago justamente de servicios que brindaba justamente en los estados provinciales. Después tenés el tema de las universidades, prácticamente los aniquiló. Fíjense en lo que es el presupuesto del 2025, este que no quiere aprobar ahora el gobierno. En el presupuesto para el 2025 nos encontramos que habían planteado 3.800.000 millones de pesos, cuando en realidad se necesitan 7.200.000 millones. Prácticamente le dan la mitad, ¿no es cierto? Ciencia y tecnología tremendamente golpeada, la desarticulación de prácticamente todos los programas sociales, ¿no es cierto? Hay una cosa, digamos, tremenda como se ha golpeado. Ahora, digamos, en esto que me da que pensar, ¿no es cierto? La desarticulación de la AFIP transformada en ARCA, ¿eh? O sea, yo vengo sosteniendo hace rato, ¿no es cierto?, que los gobiernos liberales tratan de hacer de la Argentina una especie de guarida fiscal. Y entonces, ¿qué problema tiene el Estado? Este gobierno, digamos. Tiene el problema que vos tenés un conjunto de personas, ¿no es cierto?, en la AFIP, altamente capacitadas, porque justamente ahí necesitas personas con mucha capacitación para poder ver los delitos económicos, la evasión, la ilusión, ¿no es cierto?, cuándo realmente es ilusión y cuándo es evasión. Vos tenés contadores y abogados muy capacitados en todo lo que es el derecho tributario, y bueno, y gente que está comprometida con que tienen que hacer cumplir las leyes. Y bueno, ¿qué están haciendo? La están desguazando. Están desguazando el órgano de control. Eso no solamente le bajan los impuestos a los más ricos, sino que le sacan capacidad de control. ¿Eh? Y dentro de, no nos olvidemos que dentro de esto está nada más y nada menos que la aduana. Y hay muchas sospechas justamente con respecto a las posibilidades de contrabando. Entonces, una cosa que yo recalco, bueno, este desguace que están haciendo justamente en lo que era la AFIP, ahora es ARCA, para mí lleva justamente a la intención que no tenga la capacidad operativa, todo lo contrario que yo dicen porque es muy loco esto, para brindar mayor capacidad operativa me desprendo de 10.000 empleados. Bueno, por favor, justamente, y para colmo, cuando vos ves, la mayoría son contadores y abogados, es gente capacitada. Entonces vos te encontrás que esta idea también que viene de la época de Martínez de Oz, nosotros la vivimos con Martínez de Oz, la vivimos, ¿no es cierto?, con Menem, la vivimos con De la Rúa y la vivimos con Macri. Estamos repitiendo cosas que ya vivimos, por eso uno puede hablar con bastante seguridad. Esta idea de tener un Estado bobo viene desde hace rato, y entonces va transformando un Estado bobo que no tenga capacidad de control. Y entonces, porque no nos olvidemos una cosa que yo siempre repito, no existe la economía sin regulación. Lo que nosotros decidimos es si regula el Estado o se regulan los grupos económicos concentrados. Cuando el liberalismo lo que quiere es que regulen los grupos económicos concentrados. Por eso está toda esta tremenda distribución del ingreso en favor justamente de los más ricos. Bueno, eso es justamente lo que está buscando y es lo que está golpeando terriblemente. Y la otra cuestión que uno ve con espanto es cómo están golpeando la salud. O sea, la salud la golpean, ¿no es cierto?, en hospitales, el Garrahan, que es un hospital de referencia de niños, donde viene gente de toda América Latina por la excelencia que tiene, también de nuevo con profesionales de primer nivel. Bueno, se están yendo justamente los médicos de todos los hospitales, digamos, que dependen de los fondos de la nación, porque no les pueden pagar. Entonces vos te encontrás que ganan 2 o 3 veces más un médico en Chile, en Uruguay, en Brasil, ¿no es cierto?, digamos, que quedan cerca, que son latinoamericanos, que el nuestro. Y entonces hay mucha gente, muchos médicos, se están yendo médicos, bioquímicos, todos los profesionales de la salud. Y entonces, bueno, ese es otro sector muy, muy golpeado. Lo que yo estoy esperando, digamos, es que aparezca una estadística que a veces no se ve, que es lo que se llama la sobretasa de mortalidad. Vos tenés una mortalidad promedio y después te aparece una sobretasa de mortalidad.
Esa la discutimos mucho en la época del COVID, donde mostramos justamente que la Argentina fue uno de los países con la sobretasa de mortalidad más baja del mundo. Eso es un indicador objetivo que mostraba justamente que la política sanitaria que tuvo el gobierno en ese momento fue una de las mejores del mundo. Mucho mejor, por ejemplo, que la de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Francia, de la Alemania, miren los países que les nombro, porque ellos tuvieron una sobretasa de mortalidad mucho más alta que nosotros. Entonces, yo estoy esperando que aparezcan las estadísticas de sobretasa de mortalidad de este año que está terminando, porque estoy seguro que va a ser una sobretasa importante por la gran cantidad de gente que se está muriendo, porque o está comiendo mal, o directamente no tiene los medicamentos que necesita para poder curarse.